Dice la palabra hoy que en nuestra escasez se apela a Él y Él nos da por su providencia lo que necesitamos. Elías, un profeta, va a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad y en el momento una mujer viuda recogía leña en aquel lugar. Él tenía hambre. Llama a la mujer y le pide que le dé comer. Dice ella: lo que tengo pues es muy poco, escaso, exiguo. Tengo un poquito de harina y un poquitico de aceite. Recojo aquí unos palos o una leña, haré una torta para mi hijo y para mí y moriremos después. No hay más. La vida se agotaba. La vida estaba ahí, al punto del fracaso, de la nada, del silencio, del vacío. Pero Elías le dice: vive el Señor. Haz lo que dices, pero primero me das a mí un pedazo de torta, un pedazo de pan, después comerás tú y tu hijo. Y la orza de harina no se vaciará, y la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda las lluvias sobre la tierra. Ella obedece a la voz del profeta y hace eso. Le da al profeta de comer. Y lo que el profeta profetizó, la harina no se vació, no se acabó, el aceite tampoco. Cuando la persona va conectado con el Evangelio, cuando la persona le da a Dios todo lo que quiere a Dios, la vida sobreabunda. A Dios hay que darle muchas cosas. Como dice hoy el Evangelio, Jesús viéndonos, la multitud, el gentío, de lo que está viendo, de la realidad que ve, hay un contexto, ¿no? Ve un contexto. Ve a la gente en el templo echando, los grandes hombres echándole al cepillo de la parroquia del templo grandes sumas de dinero. Está bien que lo haga, pero dice Dios, y mira una viuda como la de Sarepta, una viuda, joven o adulta, no dice, sino una viuda. En aquella época las viudas eran las pobres y los transeúntes y los huérfanos. Luego era una pobre viuda, como la primera del Antiguo Testamento. Ella se acerca a las ofrendas y echa, dice Dios, con cierto sarcasmo espiritual, si vale la palabra. Esta echó más que aquellos, porque esta echó unas moneditas, unos centavos, diría yo, unos centavitos. Dio todo lo que tenía para vivir. Echó a la iglesia, echó al templo su vida, toda se la dio a Dios. Y él halaga y alaba a esa mujer que desde su pobreza, desde su miseria económica, desde su casi nada, le da a Dios todo lo que tenía, la vida. El que da y no se afecta, está bien. Está bien, pero el que da tiene que afectarse un poco. Yo me afecto para socorrer al otro, como hace esta señora, esta viuda. Y entonces aquí nos invita a Dios a que mi vida, mi poco aceite, mi poca fe, mi poca harina, se la doy a Dios. Señor, deposito en ti mi vida. Y cuando yo a Dios le doy la vida, Él me da vida en abundancia. Porque así es Dios. Entonces, hermano, corra riesgos como ese. Dale a Dios todo. Su mejor oración, su mejor silencio, su mejor ofrenda, désela a Dios, su vida. En las limitantes humanas, suponte, ¿no? Yo sí allá en la roca, porque arriba ahorita que vengo allá. Suponte, ¿no? Un joven, Gabriela, aquí está, para hablar de ella, pues, un ejemplo, ¿no? Estudia. Nada más tiene el pasaje Transmetro para ir y volver de la universidad, no tiene más. Y le dice el cura a ella: mujer, echa la ofrenda hoy a la parroquia.
quizás no lo haga. En su lógica humana, ¿no? Es que mañana lunes tengo que ir a la universidad y tengo un parcial además. Irme a pie hasta la autónoma o más allá, pues no me va a dar. Padre, qué pena, otro día doy la ofrenda. No fue capaz. No se afectó. Sí, y entiendo, ¿no? En su lógica humana, entendible. Pero si ella se arriesgara, Padre, tome la ofrenda. De pronto, mañana tiene más que lo que da hoy aquí. Porque Dios es así. Esta mujer, la viuda del Evangelio, dio dos moneditas. Dio unos cuantos centavos. A Dios le ofreció, le donó su vida. Seguramente Dios la proveyó. Ahí estaba Jesús, ¿no? Viendo el movimiento, ¿sí? Y seguramente cuando vio Dios que ella dio todo, seguramente los ricos después a ella, vea, tenga señora, en fin, algo pasó ahí con ella. Y seguramente vivió feliz su vida sin premuras. Porque para Dios la mejor ofrenda, que es la vida, que es mi oración, que es mi sacrificio, que es mi acción apostólica y humana en favor de los demás. Luego, dar afecta. Mi afecto para que el otro tenga sus cosas. Hermanos, pues, y también dice Dios, ¿no? Viendo lo que está viendo, ¿no? Ve mucha gente que viven, los escribas concretamente dice ahí, y apliquémoslo aquí también a nuestro momento, cuánta gente vive de apariencias, de ropajes muy caros, y adentro en su corazón, paupérrimos, muy pobres, no dan nada, a nadie ayudan. Cuánta gente busca reverencias, que le hagan reverencias, que los traten muy bien por lo que tienen, puro oropel. Una sociedad hoy de papel. Quiere Dios que vivamos tal como somos, con autenticidad evangélica, apostólica. Quien tiene, pues viva bien, no es pecado ni mucho menos. Pero si tiene con qué vivir bien, procure darle al que está viviendo un poco mal. Porque hoy tenemos realmente en el mundo mucha indigencia, mucho pobre en todos los sentidos, afectivos y económicos. Hermanos, dejemos las apariencias que muchos tenemos. Vivimos de etiquetas. Si la tiene, hágale. Pero hay etiquetas que uno ve que son superpuestas, que usted no es así, que usted se refina no siendo tan fino. Hermanos, pues, quiere Dios que uno se desprenda de esas apariencias, de esos honores que son efímeros, que son caducos. Ama a Dios y Dios hará que te honren. Pues mis hermanos, mis hermanas, quiere mi Jesucristo el Señor que vivamos como tal. En la carta a los Hebreos y en la carta a los Hebreos y la primera de los Reyes y el Evangelio, sobre todo la primera lectura, hay un signo eucarístico, pan y agua. Cristo, pan. La carta a los Hebreos. Cristo entra a un santuario, al cielo, para interceder por nosotros. Luego, hoy los textos son eucarísticos. Son la Eucaristía que se nos presenta como pan de vida. Ese poquito de pan, los que comulgan con el pan, y si no con el pan, al menos con la palabra. Igualdad. Entonces, aquellos que comulgan con el pan, un poquito de pan, como dice hoy la palabra, primera lectura, un poquito de pan y un poquito de vino. Hay un canto que se canta antiguo, ¿no? Por un pedazo de pan y un poco de vino. Entonces, ese poquito de pan, ese poquito de vino, me da vida eterna. Nutre mi vida, me da conciencia de lo que yo soy, porque cuando yo tomo a Cristo y Cristo entra en mis entrañas, Cristo entra en mi vida, por lo tanto soy un ser humano cristificado, que soy capaz de darlo todo por Él y por su iglesia santa. Esa es la palabra. Cuando Dios entra en mi vida y yo permito que Él entre en mi vida y vivo para Él, le ofrezco todo. Y qué pena pues que haga este ejemplo. Hablo de Guido, Carolina,
Francisco, Juan. Son de otras parroquias. ¿Sí? Y todos los domingos aquí están. Y lo hacen por amor a Dios y a la iglesia de esta parroquia, a esta comunidad. Tienen un sacrificio, tienen que gastar gasolina. ¿Sí? Aquí están, del norte y vienen de aquí del sur, de Soledad. Y todos los domingos aquí están con el esmero y cantan la Eucaristía, que mucha gente, les cuento, ¿no? Admiran sus cantos. A mí mucha gente me ha llamado a decirme qué bien canta esa niña, qué bien suenan los instrumentos. Dicen que ella tiene cantos contemplativos. Y a ustedes los felicito por su esfuerzo. Porque como la viuda, ¿no? Se afectan para darle altura a nuestra liturgia. Se afectan. Aquí no le damos a ellos un solo peso. Nada se les da a ellos, solamente las gracias. Y además me encanta porque la misa la viven. No son cantantes normales, son cantantes eucarísticos, que muy pocos hacen eso. Amén. Y los cantos no son preparados porque los cantos coinciden, ¿no? Casi siempre con el Evangelio o una de las lecturas. Por lo general hacen ellos, o sea, que preparan la misa. Entonces, hermanos, quiere Dios que demos un paso como este. Un servicio a la iglesia, a la comunidad. Un servicio de calidad. Un servicio de amor. Aféctense para que la iglesia crezca y la humanidad sea salvada. Elías, a través la vida de Sarepta, a través de Elías y su hijo, fue salvada. Porque hizo lo que tenía que hacer. Le dio de comer al hambriento. Pero ese pan, aunque sea Antiguo Testamento, ¿no? Ahí hay un signo eucarístico. Porque Dios, cuando alimenta mi vida, me hace un ser humano honesto, transparente, un ser humano que sabe donar, sobre todo donarse, como lo hace mucha gente en esta iglesia parroquial. Muchos se donan en su servicio, el catequista, el EPAD, los enfermos, las estructuras, que aquí tenemos las básicas, que están ayudándonos a crecer como templo, como iglesia. Le pido a ustedes también, a todos los laicos que me escuchan a la distancia, que hay que darle a Dios todo, la vida, para vivirla según Él. Amén. Creo en Dios